Bueno, vamos a ver noticias cortas. La primera, la que ha escandalizado un poco los medios, yo creo que es la más mediática así en el mainstream, es que Jeff Bezos ha dicho en la televisión pública de un programa estadounidense que no compremos ni televisión ni frigorífico y que mantengamos nuestro dinero. O sea, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, una empresa que se dedica precisamente a vender este tipo de productos, está diciendo que ve una recesión en camino, como ya hemos adelantado aquí muchas veces, y nos dice que es muy raro esto porque es más interesado en que compremos cosas. Pues fíjate cómo será de grave que él mismo nos dice que no compremos. Esto lo dice después de haber despedido a 10.000 empleados. 10.000 empleados en temporada alta, antes de Navidad. No tienes, o sea, ¿cómo estarán las cosas en Amazon que antes de Navidad, en la temporada más alta del año, te despiden a 10.000 empleados? ¡Wow! O sea, no te los despiden en enero, te los despiden en noviembre. Bueno, se vienen cositas. Bien, esa es la primera noticia corta. Luego tenemos una noticia, bueno, no una noticia, no, sino un dato, que es uno de los peores años en bolsa y el peor año en bonos. En la izquierda ya hemos dicho que este año 2022 estaba siendo el año de mayor destrucción de riqueza mundial, porque las carteras 60-40, es decir, 60% renta fija, 40% renta variable, estaban teniendo su peor año en la historia de la humanidad. ¿Por qué es esto? Porque normalmente cuando hay un mal año en bonos, la bolsa más o menos compensa, y cuando hay un mal año en bolsa, sobre todo, los bonos sobre todo compensan. Muchas veces cae la bolsa, pero los bonos suben porque actúan de valor refugio. Este año no. Y aquí podemos ver que la renta fija en 2022 es el peor año en retornos, con un menos 15% de retorno en bonos. Y en el SP500 un retorno del menos 20 y algo desde principios de enero, ¿vale? O sea que uno de los peores años, bueno, no, es que es el peor año en cuanto a destrucción de riqueza de la historia conocida. Ya vimos que era el peor mercado de bonos desde, en otro vídeo anterior lo vimos, el peor mercado de bonos desde la guerra de la independencia estadounidense, en 1700, bueno, 1800 y pico, es una cosa, o 1700 y pico, no me acuerdo, perdón, no le sé a la guerra de independencia estadounidense, lo siento. Pero vamos, no he visto en toda nuestra vida. Bien. Pero aquí nos dice Eric Basmajian, si bien es cierto que el SP desde enero pues ha bajado, está ahí en el entorno de los menos 25, menos 20 y tanto por ciento de caída desde enero, también hay que decir que está solo a un 18% de máximos, ¿vale? Porque este último rally ha llevado al SP500 a un 18% de, a un menos 18% de máximos, ¿vale? No, o sea, no está tan caído como cabría esperar, ¿no? Siendo uno de los peores años en bolsa desde máximos. Y nos dice aquí Eric Basmajian que recordemos que el SP500 estaba solo a un 8% de sus máximos en mayo de 2008, después de 5 meses estando en plena recesión. Y aquí nos dice, cosa con la que no estoy de acuerdo, que todavía no hemos caído en recesión. Él nos dice como advirtiendo, fijaos que el SP500 después de 5 meses de recesión solo estaba a un 8% de máximos y luego se vino la que se vino en 2008, con caídas del 50% en el SP500 de máximos, desde máximos, bueno, incluso más del 50%, la que se vino después, y ahora solo estamos a un menos 18%, y él nos dice que no estamos todavía en recesión. Bueno, yo creo que ya estamos actualmente en recesión, la vivimos. Lo que pasa que las recesiones se notifican con meses de retraso. Después de un año y pico dirán, no, es que entramos en recesión en el cuarto trimestre de 2022. Eso lo dirán en 2024, ¿vale? Pero yo creo que ya estamos en recesión. Pero vamos, que se mantiene la hipótesis. O sea, solo ha caído un 18% de máximos el SP500, pues espérate a que se puede llegar a venir, ¿no? Si nos acercamos a un escenario estilo 2008, que no tiene por qué serlo, puede ser un escenario estilo 2000-2002, una recesión más larga, menos fuerte y con un mercado bajista mucho más lento, ¿no? Mucho más insidioso. En vez de caer de golpe, pues cayendo más lentamente, como pasó del 2000 al 2002, en vez de ser todo en un solo año como el 2008, que ya el 2009 fue un año alcista. Bien, otra cosa más que nos dice aquí MacroAlf. Si el precio de la comida y el precio de la vivienda cae un 15% este año, todavía estaríamos muy por arriba de los niveles prepandémicos. Como diciendo, para bajar los precios todavía falta. O sea, quiero decir,
el tema de la inflación y tal, muy bien, pero aún cayendo un 15%, que es mucha la estimación de lo que va a caer el mercado inmobiliario, que muchos dicen que va a caer un 15% en 2023 aproximadamente, pues nos dice aquí MacroAlf que aún cayendo un 15% todavía estaríamos por encima de los niveles prepandémicos. O sea que estos niveles prepandémicos que ya fueron mucho más altos que el crecimiento de los salarios. O sea que todavía quedaría más trabajo por hacer para bajar los precios a un nivel en el que los salarios se le adecúen, ¿no? Dice aquí, limpiar las consecuencias del 2020-2021, de la extravaganza de la impresión de dinero sin precedentes, va a ser complicado, va a ser tricky, va a ser jodido. O sea que mucha peña que dice, los economistas que dicen que tiene que caer los precios un 15%, como, vale, van a caer, pero no muchísimo. Bueno, espérate que todavía tendrían que caer más. O sea que, ojito con la Fed. Y aquí vemos un gráfico muy curioso. Y es que el Tesoro Americano a 6 meses, el de 6 meses, las letras del Tesoro Americano a 6 meses ya pagan más que la renta fija invertida en empresas inmobiliarias. Es decir, que la inversión inmobiliaria, la inversión en real estate, es actualmente muchísimo peor que la inversión en el activo libre de riesgo, que es las letras a 6 meses vista del Tesoro Americano, no de Venezuela. ¿Sabes? Te quiero decir, no tiene sentido ahora mismo invertir ni un solo céntimo en renta, o sea, perdón, en real estate, en inmobiliario, siendo que los tipos de interés han subido tanto que el 6 meses está muy por encima, bueno, no muy por encima, un poco por encima, pero que está por encima de lo que te pagan en renta fija en las empresas de real estate. O sea que cositas que se vienen para el sector inmobiliario, que desde luego va a pasar, el 2022 ya lo está haciendo, pero va a pasar en 2023 una auténtica hecatombe no vista desde el 2008. Veremos cómo de fuerte afecta a la economía. Y esto es todo en cuanto a las noticias breves. En el siguiente vídeo vamos a ver más de FTX y, bueno, muchas más cositas relacionadas con de FTX, de Coinbase también, y noticias como la que veis en pantalla. Eso en el siguiente vídeo.